Y lo querían transmitir ahí en Facebook, ¿verdad? Bueno, ahora sí ya. ¿Es esta? Sí. Bueno, aquí lo interesante de esta certificación es que firmamos un código ético para pues, fomentar la agricultura más saludable, sobre todo apoyar al productor, que sea más rentable y más nutritivo la nutrición, ¿verdad? Y nos certificamos cada 2 años para actualizándose, ¿no? Y es interesante porque ya todo lo que aprendimos en la universidad, pues ya poco a poco se va haciendo obsoleto. Aquí chistosamente ya nos meten drones, inteligencia artificial y todo eso, ¿no? Pero a mi gusto sí hay que seguir pegado a la naturaleza. Y les quiero presentar que es lo que estamos hablando ahorita con Rubén y con Robert, ¿verdad? Por ejemplo, aquí Europa, en el año de 2020, según ellos tenían 40% de suelos que estaban sanos y su objetivo al 2050 es tener el 100% de suelos sanos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues para soportar la sanidad o la salud del hombre sobre todo, y incendios, pues todo lo que viene con la naturaleza, ¿no? O por el descuido o el abuso que se ha hecho con las cosas, ¿no? Aquí le pongo a nivel global, es una interrogación, porque se habla de soberanía alimentaria, de acuerdos que favorezcan al clima, hay mucha pobreza, hay mucha desigualdad. Y lo interesante de esto es que, por ejemplo, en Alemania, aquí se habla de Europa, pues ya hay un 2% que son campesinos, ¿no? Entonces, es controversial lo que se anda buscando, cuidando al suelo, pero no cuidando al productor, que realmente es el que hace todo, ¿verdad? Y aquí en México, pues no, todavía no se ve eso. Entonces, a mi parecer, yo les quería hablar de unas reglas básicas de una agricultura regenerativa, ¿verdad? La primera sería, pues, analizar y equilibrar los suelos. Análisis de suelo para mí es primordial, nos da una referencia, y luego, pues, nos da una manera de cómo ir nutriendo a nuestro cultivo, y nos indica qué suplementos adicionar, ¿verdad? Es una referencia, ¿verdad? Y sobre todo, qué tipo de fertilizante metemos, que no dañe y todo lo que estamos haciendo con el suelo para que vaya mejorando. Otro punto que yo veo es el uso de fertilizantes que no perjudiquen la vida del suelo, sobre todo las raíces de las plantas, y controlar el nivel de sales, ¿verdad? Hay fertilizantes que hay que ver el índice de salinidad, ¿no? Por ejemplo, yo sugiero que no sea más del 100, que ya hay unas tablitas, ¿verdad? Por ejemplo, el cloruro de potasio es más alto que el sulfato de potasio, digamos, ¿verdad? Y observar cada vez que aplicamos un fertilizante. Antes se usaba mucho el amoníaco, ya casi está prohibido por acá, pero sí se ve que hacía mucho daño a la vida del suelo, ¿no? También mantener en equilibrio los nutrientes. Aquí pongo insolubles en agua, pero altamente biodisponibles para la planta. Es decir, seguir lo que nos decía William Albrecht, ¿no? Que decía que realmente los nutrientes deben estar pegadito a la raíz. Y, por ejemplo, la tecnología ha avanzado mucho en lo que es la fertilización. Ya ves que si no hay, son altamente solubles y si no hay agua, pues no se absorben o se lavan o se van concentrando, en el suelo las sales. Aquí pongo meter una fuente constante de carbono. ¿Por qué? Porque es el alimento para la cadena alimenticia del suelo, que realmente ya se sabe y ya se acepta que los microorganismos son indispensables para una nutrición completa del cultivo. Luego aquí pongo utilizar en lo mínimo, en mi caso yo no uso, o de manera muy inteligente, los agroquímicos, la biotecnología como, por ejemplo, los transgénicos, porque ya se observa que los exudados de los transgénicos pues realmente no son tan completos como una planta, digamos, no modificada.
También manejar muy bien el nitrógeno, solamente lo que sea de manera necesaria, ¿no? A veces en una zona se acostumbra o casi menos, pero siempre se quiere aplicar más nitrógeno cuando ven el cultivo que está, digamos, amarillo. Y realmente es por una cuestión, menos de la mitad es por deficiencia de nitrógeno, ¿verdad? Otra será la rotación de cultivos, cultivos de cobertura y abono verde. Eso me refiero a que los exudados de los cultivos que son diferentes, es como una ensalada que se va metiendo y hay un sinnúmero de microorganismos que sí dependen de diferentes exudados, de géneros y especies. Por ejemplo, se habla de que mínimo haya unos seis cultivos diferentes, familias diferentes, para que los exudados sean cada vez más ricos y con eso ir buscando una fertilidad mayor del suelo y sobre todo un control o prevención de enfermedades que pudieran suceder, ¿verdad? Otra es labranza, utilizarla de tal manera para que se favorezca la biodescomposición de los residuos orgánicos, favorecer la aireación y un buen drenaje del suelo. Eso me- es interesante porque hay suelos en que si no se mete el arado, pues no se puede producir. A veces, antes se abusaba mucho del arado, ahorita cada vez menos. Ahorita, por ejemplo, ahí en el norte hablamos de Sinaloa, de Sonora, de Brasil, que ya es, y de Estados Unidos, que es la labranza de conservación, ¿verdad? Pero aquí lo que es muy importante es la biodescomposición, porque es como regresar nutrientes al suelo, y cuando hay lignina y moléculas complejas, entonces se genera también o se favorece la presencia de hongos, que es lo que falta en los suelos agrícolas, ¿verdad? Y la aireación, pues es importantísimo eh, tener aireación y el buen drenaje. Tampoco exagerar porque también se oxidan mucho la materia orgánica. Y aquí, por ejemplo, hay datos que dice que por lo menos dejar el 60% de lo que estamos cosechando para ir poco a poco aumentando la materia orgánica en el suelo. La materia orgánica, he visto datos que había hasta el 40%, 60%, ¿no? Hace muchos años. Y otra, por ejemplo, en el Bajío, pues andamos súper pobres, ¿no? De menos del 1%. Y por eso eso conlleva a varios problemas. También muy importante ya es alimentar la vida del suelo, recordando con lo que mencioné hace ratito, con residuos de las cosechas y alimento para microorganismos, que será el carbono, sería ácidos ómicos fólicos, harina de pescado, todo lo que favorezca, ¿verdad? Pero muy importante es que siempre un suelo siempre tenga plantas vivas. ¿Y por qué? Porque ahorita vamos a ver más a detalle que realmente las plantas son las que orquestan la mejoría o la estabilidad del suelo. Y aquí pongo como puntos cruciales una tabla comparativa en agricultura regenerativa y agricultura convencional. La convencional, digamos, es la que se usa o se usó después de la Revolución Verde, que es movimiento constante del suelo, o sea, labranza, fertilizante químico. Ya casi todos los suelos están compactados. Los agroquímicos pues se han ido acumulando y algunos ya pierden su función por la resistencia. Y por esto el suelo carece de estructura. El suelo normalmente se fomenta que no haya nada de maleza mal llamada porque realmente son buenas, ¿verdad? Y con el monocultivo, pues aquí, por ejemplo, en el Bajío hay gente que tiene más de 15 años sembrando lechuga. En algunas zonas hay toxicidad de metales pesados, esto más bien en Estados Unidos. Y aquí la fotosíntesis llega de las plantas, llega a, a moléculas del metabolismo primario, ¿verdad? Y en lo regenerativo, lo interesante es que genera energía, la fotosíntesis se fomenta, porque ahorita vamos a ver por qué. Se busca que haya más biodiversidad microbiológica, no nomás las bacterias, sino también hongos, flagelados, ciliados, todo eso, ¿no? El agua se puede retener mejor,
La materia orgánica pues es una esponja y es alimento de los microorganismos. Hay diferentes tipos de materia orgánica, unas que llegan en ácidos húmicos o la que se observa como rastrojos. Y por ende, si la estructura del suelo favorece, porque hay hongos, ¿verdad? Una estructura pues es como un edificio que tiene buena cimientos y paredes, digamos, y entonces aquí hay buen drenaje, buena aireación, el CO2, etcétera, ¿no? Se fomenta la cobertura del suelo siempre. A veces tiene que preparar el suelo con un rastreo, se incorpora la materia orgánica, pero es importante luego sembrar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para fomentar la vida de las micorrizas, de los microorganismos que están ahí y que necesitan los exudados, ¿verdad? Aquí ponen los exudados para la microbioma. Hay humificación, es decir, se va almacenando más la materia orgánica en este tipo de moléculas más complejas, que dicen que es la última fase de la materia orgánica y hay una controversia si sigue siendo alimento o no, ¿verdad? Pero parece que sí es sí un alimento para hongos benéficos. Y aquí la planta pues es capaz de hacer un metabolismo secundario y tiene moléculas como licopeno, como el aceite de neem, ¿verdad? Estas moléculas que se realizan en el metabolismo secundario son como medicina para el hombre o para los animales, ¿verdad? Entonces, les quiero comentar, todo esto tiene una base ecológica, una base biológica, que se llama sucesión ecológica. Aquí vemos las plantas primarias hasta el bosque. Esta parte gris es el suelo, ¿verdad? Es la roca madre. Aquí hay suelo y aquí hay el topsoil que dicen el suelo que tiene materia orgánica, estructura, ¿verdad? Y aquí esta línea es la del tiempo. Entonces los ecólogos empezaron a ver la diferencia que existía en la relación hongo-bacteria desde las plantas pioneras, que son las pequeñas, digamos que después de un incendio o cuando empezaba la tierra a formarse, entre más hongos existía, pues había mejor o más plantas desarrolladas, ¿verdad? Hasta llegar, digamos, al clímax de los bosques, que es 1.000 hongos por una bacteria, ¿no? Y son 1.000 millones de hongos diferentes con un millón de bacterias diferentes, ¿verdad? Aquí lo interesante es que en esta sucesión ecológica, al aplicar agroquímicos, fertilizantes, si se compacta, labranza exagerada, los transgénicos, variedades pobres, monocultivos. Aquí los transgénicos me refiero básicamente a los que van asociados al glifosato, ¿verdad? La ingeniería genética está avanzando y la tecnología tan fuerte, ¿verdad? Que aquí podemos decir que son los transgénicos que no se contempla su microbioma y su genética, ¿verdad? Incendios, pobre diversidad. Entonces, de tener hongos, se va como empujando la sucesión a las plantas pioneras, donde hay eh, pastos y malezas y que pues aquí la planta de plano no puede crecer, ¿verdad? Entonces hay que ayudarla mucho. Entonces la agricultura a nivel mundial se encuentra por acá, ¿verdad? Una relación pobre de hongos y muchas bacterias, mucho nitrato, compactación, poca estructura. Todo lo que queremos con la agricultura regenerativa y la orgánica es empujar sobre todo lo que se sabe ahora de la relación hongo-bacteria para llegar por lo menos de 1 a 1, donde se dice que la agricultura ahí es altamente energética, es decir, se alimenta a sí mismo, casi no hay plagas, son más bien indicadores, hay biodiversidad, hay mejor ahorro de agua, de, de todo el potencial natural, ¿verdad? Y aquí, en esta zona donde la pobre, pues hay nitratos, el pH es casi siempre alcalino, aquí se llama malezas, pero son bioindicadores, hay erosión, compactación, acumulación, hay enfermedades, entonces constantemente el productor va luchando, hay ausencia de materia orgánica y realmente es muy difícil, ¿verdad? Llueve, por ejemplo, y al otro día las plantas están deshidratadas. Y cuando llega uno, digamos, al clímax o mejorando la sucesión ecológica, pues ahí se observa más amonio, un pH un poco más ácido, hay materia orgánica, biodiversidad microbiana,
la energía se localiza en el suelo, es decir, ya no se pierde tanto CO2, sino que se queda muy cerquita de la planta y de los microorganismos. Los nutrientes son más biodisponibles y las cosechas sobre todo son ricas en nutrientes para el hombre, que es lo que se anda buscando y en algunas zonas ya se está logrando, ¿verdad? Bueno, entonces yo les dije de la relación hongo-bacteria en el suelo y pues qué ventaja tiene. Entonces, cuando va creciendo esta relación, la energía que se produce o que producen las plantas, se va quedando las plantas. Por ejemplo, en una zona pobre, donde está muy amolado, digamos, el suelo, pues la planta se queda con el 3% y el 97% lo mete al suelo para llamar o mejorar el suelo con ayuda de los microorganismos. Eso ya se va a ir entendiendo y entre más hongos haya y la relación vaya subiendo, llega a un punto que casi más de la mitad lo toma la planta para sus tejidos, para su metabolismo secundario. Y aquí, pues esta zona, pues es realmente eh, muy productiva, ¿verdad? Entonces, es importante lo que se sabe ahorita de los hongos, bacterias, ¿verdad? Pero que sigue. Entonces, un suelo en agricultura regenerativa, pues tiene digestión de residuos vegetales, tiene un microbioma activo, se genera energía. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ya no es necesario meter tanto insumo y recordamos establecer la relación hongo-bacteria uno a uno por lo pronto. Aquí saqué unas fotos, por ejemplo, en Colombia, bueno, el clima, el calor, la lluvia, pues es más fácil, ¿verdad? Aquí hay café, su sombrero, y cultivo de cobertura, y aquí no usan agroquímicos, no tienen riego, y es realmente una agricultura regenerativa, ¿no? Aquí había que ver lo rentable, hay que buscar lo del mercado, pero aquí, por ejemplo, ya no meten casi nada de insumos y pues sí puede ser muy rentable. En cambio, ya cuando uno trabaja más, por ejemplo, aquí en el maíz, es importante dejar el rastrojo, lo que estábamos hablando hace ratito. Este, aquí pues siembran más en el norte, con cultivos extensivos, cosechan, digamos, el cereal y siembran soya. Aquí hay viñedos en Europa que ya meten los borregos y también ven que hay una muy buena relación cuando se meten los borregos, hasta ayudan a comerse los chupones, hay que manejarlos bien, hasta los vinos son mejores y son más palatables. Y en hortalizas, pues es un poco más difícil, pero aquí, por ejemplo, meten gallinas, esas son zonas chiquitas donde la gente empieza a producir el objetivo es llegar a hacer esta manera en ya en cultivos más o en hectáreas más grandes, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo empezar el cambio a una agricultura regenerativa? Que ya vimos ahorita esos pasos que les sugiero, el suelo, alimentar la microbiología del suelo, tener siempre plantas, rotación de cultivos, biodiversidad, aumentar la materia orgánica, ¿verdad? Entonces, yo lo que me he enfrentado con mis clientes, porque damos asesoría, es que, por ejemplo, eh, tenemos una situación actual aquí, ¿verdad? Aquí pongo valor de una mejora de un sistema agrícola regenerativo. Es la situación actual y la situación pasada de lo que hicimos. Y digamos que siempre tenemos los mismos resultados. Hay compactación, pérdida de cosecha, y pues eso no, o no es rentable, y si seguimos siendo lo mismo, pues tenemos el mismo resultado, ¿no? Y la otra opción es buscar un resultado deseado. Pero para llegar a este resultado, ¿qué tenemos que hacer? Pues aquí pongo algunas acciones, por ejemplo, descompactar, regenerar el suelo, inocular de manera preventiva, utilizar nuevas variedades, hacer análisis de savia, de suelo, de savia, ¿verdad? Para llegar a otro resultado. Lo interesante de esto es que esa acción se debe hacer en el momento de hoy, ¿verdad? Entonces, al momento de hoy, es a veces lo que nos da a veces miedo o hay creencias, ¿verdad?
y para cambiar es muy difícil, ¿no? Algunas gentes sí cambian, otras es más difícil. Entonces, sigamos con la cosa biológica. Digo, ¿por qué es necesario cambiar? Por ejemplo, la fotosíntesis, esta es una pirámide que saca John Kempf y tiene la habilidad de hacer resúmenes muy interesantes de tecnología. Y él habla que hay un primer paso de fotosíntesis, que él le dice es una fotosíntesis completa, que le damos fertilizante, tiene sol, agua y CO2, ¿verdad? También habla de que ya terminando esa fotosíntesis se puede llegar a una síntesis de proteína completa, pero aquí ya se necesitan factores, cofactores, vitaminas, microminerales, y manejar un poquito mejor la nutrición para que la planta de nitratos pues forme proteínas, ¿verdad? Y ya luego él menciona que una acumulación de lípidos y grasas y llegar a metabolitos secundarios como el licopeno, o, este, moléculas complejas que son medicinales, se necesita la presencia de un microbioma, tanto en la rizósfera, o sea, en la raíz, en la filósfera, en las hojas, plantas, pues, flores, polen y las endófitas, que te vamos a hablar de eso. Y entonces el sistema inmunológico de la planta, que es muy complejo, va subiendo cada vez más. Entonces, si estamos en este cuarto o la cúspide de la pirámide, aquí ya prácticamente no hay plagas ni enfermedades, al contrario, es una alta rentabilidad, ¿no? Y aquí mencionan muchos autores que realmente no sabemos el potencial de la naturaleza que puede llegar a tener, ¿verdad? Y tocando el tema de microorganismos, pues hay microorganismos que ya se han estudiado y constantemente cada segundo salen nuevas informaciones. Hay fijadoras de nitrógeno, hay unos que solubilizan el fósforo, hacen disponible el azufre, el potasio, zinc, el sílice, el cobre, etcétera, y hay movilización, ¿verdad? Y todo se va y lo absorbe la planta, ¿no? Hay fijadoras de nitrógeno dentro del sistema meristemático de las plantas y todo esto se está ya estudiando. Aquí tenemos un consorcio que estamos vendiendo que se llama Microcomplex, fundamentando en esto lo que estamos diciendo ahorita, ¿verdad? Entonces, todos los consorcios microbianos que se están en el mercado o que existen dentro de la planta o del suelo, pues sí se ve que mejoran la productividad y la fisiología de la planta. También tiene una forma de como fitohormonal. Ahorita vamos a ver por qué sin microorganismos, por ejemplo, no hay pelos radiculares, ¿verdad? Es difícil que la planta los haga. También hay fijadoras de nitrógeno. Se ve que sí se ahorra agua e insumos. ¿Por qué? Porque los microorganismos hacen como biofilm y absorben y protegen a la planta. Y sobre todo la humedad, ¿no? Hay mayores rendimientos y más rentables. Eliminación de contaminantes, por ejemplo, a veces aplicamos otros consorcios con extracto de yuca para eliminar aplicaciones de agroquímicos, por ejemplo, para la exportación. Y si vemos que, por ejemplo, en viñedos tratamos de eliminar primero herbicidas, el primer paso, y ya luego empezar a nutrir al cultivo, ¿verdad? Porque los herbicidas, sobre todo el glifosato, secuestra manganeso, zinc, ¿verdad? Entonces, yo creo que los microorganismos son los que nos van a ayudar mucho para descontaminar. Hay una supresión de patógenos, vamos a ver al ratito un poquito más de eso. Y aquí pongo utilizar la fuerza y el inimaginable poder de la naturaleza. Aquí vemos, por ejemplo, estos aguacates, que es de un compañero nuestro. Ahí se ve el tamaño. Este es un tratamiento que ya tiene de un año, porque los árboles son como más lentos, ¿no? El tamaño se ve más uniforme, la planta se ve sana. Entonces, una planta que está sana tiene que tener producción de hojas, crecimiento de los tallos, formación de flor y formación de fruto. Aquí, tocando el tema de los microorganismos, que ya estamos viendo por qué fomentamos la vida en el suelo y por qué también es necesario que la planta exista dentro del suelo, ¿verdad? Y ahí vamos a tocar el tema de la rizofagia. Eso lo descubrieron unas australianas y el doctor White es el que ha publicado mucho de esto, ¿verdad? Y aquí la rizofagia es
un ciclo muy interesante. Aquí, por ejemplo, están los microbios en la rizósfera, han comido, por así decirlo, y dentro de su cuerpo tienen, de la arcilla tienen micronutrientes, ¿no? La planta va creciendo y los engulle, por así decirlo, de manera entera, entran aquí dentro del pelo radicular y la planta como que les inyecta los oxida, les quita la pared externa, toma los nutrientes y se van acumulando aquí y ellos mismos, los microorganismos, quizá un 60%, secreta etileno, se forman los pelos radiculares y por ahí salen otra vez, ¿no? Forman otra vez su pared, van a la arcilla y se forma este ciclo. Y en cada punta de cada raíz es este ciclo. Ahorita cada vez se estudia más y ya se sabe que todas las plantas tienen lo mismo. Es una cosa muy interesante. Vamos a ver fotos al respecto. Y aquí lo interesante es que se ha observado que en la rizofagia hay una cierta tendencia a absorber micronutrientes, ¿no? Y aquí algo interesante que estaba leyendo, que casi el 80% de la nutrición de la planta puede ser por rizofagia, pero aquí lo interesante es que es el 100% de eficacia, porque ya saben, si nosotros aplicamos urea, pues más de la mitad se lava, ¿no? Aquí es lo que estamos viendo, que la naturaleza pues es súper poderosa, ¿verdad? Aquí hay unas fotos que saca el doctor White, muy interesante porque aquí se ve cómo va creciendo la planta, aquí están las bacterias, se van absorbiendo dentro del tejido, aquí hay unos como cocos, ¿verdad? Hay inclusive recombinación genética entre ellos. Aquí se ve como los pelos radiculares están llenos de bacterias, pero ya se ve que también hay bacterias, hay algas, hay hongos también, y dentro de los hongos, las hifas, también hay endófitas. Y aquí lo interesante es que sí se meten al tejido, pero no causan daño a la planta. Entonces, es este, un área de la biología y de la agricultura muy interesante. Aquí vemos cómo se fomenta los pelos radiculares, cómo están en zonas más concentrados algunos microorganismos, cómo entre ellos comen y dan nutrientes a la raíz, los hacen más accesibles. Y esto es muy interesante porque al aplicar, por ejemplo, herbicidas, fungicidas, eso sí hay que pensarlo dos veces, porque todo eso frena toda esta biología que ya estamos descubriendo. Aquí ya se sabe que el estrés hídrico depende mucho de endófitas. Por ejemplo, las endófitas modulan las fitohormonas, citoquininas y berelinas, hacen más disponibles ciertos nutrientes, o casi todos, ¿verdad? Yo digo que todos, y sobre todo que no se sabe por qué la planta realmente escoge lo que le debe dar las endófitas. Y también hay un estrés, entre más estresante la planta tiene y más tolerante es que tiene un buen microbioma y buenas endófitas, ¿verdad? Aquí muy interesante, esto también un biocontrol de patógenos, liberan antibióticos, tienen metabolitos secundarios, tienen enzimas líticas que rompen, por ejemplo, las paredes celulares, compiten con otros nutrientes y interrumpen el quorum sensing. ¿Qué quiere decir eso? El quorum sensing es como los diputados, el 50+1, ¿verdad? Para que un patógeno sea virulento, debe llegar a cierta concentración. Entonces, lo que hacen las concentración de individuos y de moléculas que ellos generan o de biofilm. Entonces, las endófitas y los otros microorganismos que están aquí evitan que lleguen a ser virulentas, ¿no? Y hay una resistencia sistémica adquirida. Aquí el doctor White nos mencionó también lo que es la rizofagia, que aquí la planta, ahí en comunidades, libera nutrientes del suelo, lo meten dentro de sus cuerpos, por así decirlo, y lo toma la planta, ¿no? Entonces la rizofagia absorbe los nutrientes, hay una oxidación para quitarles, por así decir, los nutrientes, y son
reducen la virulencia de patógenos, ¿verdad? Eso es muy interesante porque es como empezar a distinguir que realmente las enfermedades no existen, ¿verdad? Y sí existen desequilibrios. Y aquí, por ejemplo, a manera de diagrama, pongo, por ejemplo, un hongo patógeno, digamos, puede ser un mildio, botritis, ¿verdad? Penetra y empieza a invadir, digamos, el tejido de la planta. Hay un hongo endófito benéfico, por así decirlo, o sea, de control. Hay una transferencia de señales bioquímicas que apenas se están entendiendo. Hay una transferencia de nutrientes con la planta, el hongo endófito. Empieza a activarse una defensa y el mismo hongo y con la misma planta empiezan a necrosar o a controlar al hongo patogénico, ¿verdad? Esta es como la base biológica. Esto es muy interesante, ¿verdad? Pero lo determinante es que el control de estos sucesos naturales están a cargo de la planta. O sea, una planta tiene que estar bien nutrida, el suelo con buena estructura, como decíamos, una cadena alimenticia estable, presencia de endófitas en la rizósfera y sobre los tejidos y sobre las plantas, ¿verdad? Y aquí, a manera de ejemplo, allá en Sinaloa se aplicó este producto Ficotera, que también vamos a hablar un ratito de él. Se obtuvo un poquito mejor rendimiento, es como una parcela que se hace normalmente comercial pues para fomentar la venta de Ficoterra, ¿no? Pero lo interesante de aquí es que estaba lleno de fusarium, ¿verdad? El suelo, muchos propágulos, ¿verdad? Y al final se vio que se incrementó inclusive la presencia de fusarium, pero no dañó este maíz dulce. Entonces, vemos que en este caso, y también cuando es regenerativo esta parcela, que el fusarium pasó a ser de patógeno a saprófito, que realmente es su función biológica. Aquí, por ejemplo, tenemos otros ejemplos, por ejemplo, cada quien tiene su objetivo, en este caso eran frambuesas y era sacar cosechas de manera uniforme, pero miren las hojas cómo están, bien, el raquis bien formada, más equilibradas, limpias, grandes, ¿verdad? Aquí en jitomate, con microbioma y con todo esto, y con bajo lo que estamos platicando, se controló la fitóftora, ¿verdad? La planta lo necrosó, y hizo como corcho y lo aisló, ¿verdad? Entonces, ya ven lo que hablábamos, lo del agua, la restricción de los riegos. Hay zonas, por ejemplo, que donde no hay agua, ¿verdad? Entonces se habla mucho del dry farming, que es como agricultura de secano, así lo puse, y aquí puse futuro. Porque inclusive el INIFAP, unos amigos dicen que ya es necesario ir seleccionando variedades para el temporal, porque pues o hay mucha agua o no hay nada de agua, ¿no? Pero aquí lo que vemos, muy interesante, es que, por ejemplo, esta es una planta de ginseng, ¿verdad? Es un diagrama que encontré. La planta empieza a tener estrés de calor, daño de calor, y empieza a formar purinas, ¿no? Y otras moléculas, y empiezan a llamar a hongos benéficos, ¿no? Claro que es lo que vemos que hay que poner cobertura, materia orgánica, etcétera. Entonces ellos se empiezan a formar y producen una tolerancia a este estrés. El antagonismo los como que frenan y empieza la planta a crecer, ¿no? Y eso se ha visto mucho en muchos maíces criollos, por ejemplo, ¿no? Entonces, la genética, a mi parecer, se debe seleccionar con todo el microbioma, porque muchas empresas que seleccionan sus variedades, pues nomás ven a la planta, ¿verdad? Creo que es muy complejo. Yo creo que a futuro ya va a haber información para ver qué es lo que se necesita, ¿no? Y aquí, a manera de actualizar, le pongo IA, que es la inteligencia agrícola aplicada al campo. Se habla mucho de inteligencia artificial, pero mejor le ponemos inteligencia agrícola. Bueno, aquí ya, pues ya hemos hablado de varias cosas. Creo que hay unas, preguntas. Como somos pocos, deja ver que si hay preguntas.
Aquí dice que es Fusarium y patógenos. Bueno, Fusarium es un hongo, como decía yo, que es uno de los hongos que ataca casi todo los cultivos. Aquí en el Bajío le dan la torre a lechugas, a todo, ¿no? Y patógeno es algo que enferma, ¿no? Entonces vamos a seguir. ¿Es esta? No. Bueno, entonces, siempre sale cuando damos la asesoría con qué, bueno, ya dijimos la biología, dijimos qué hay que hacer, la labranza, el riego, la materia orgánica, ¿no? Entonces, en este caso voy a tocar, unos productos que manejamos y tienen registro orgánico, registro COFEPRIS, ¿verdad? Entonces, son unas herramientas que voy a presentarles y a ver qué opinan ustedes, ¿no? Bueno, Microcompres son consorcios microbianos. Yo tengo más de 17 años haciendo este producto y es lo que les he mencionado. Tiene hongos y bacterias. Hacemos composta según Elaine Ingham o el Johnson Su, que es donde ellos están haciendo compostas para maíz, por ejemplo, para arándanos, para papayos. Entonces, lo que queremos es regenerar la microbiota del suelo, pero como les comentaba, nomás se conoce de un 3 a un 5%, pues el 95% es desconocido. Entonces, como que queremos es activar los microorganismos que están en el mismo suelo que realmente no han desaparecido. Algunos sí han desaparecido, pero otros se reactivan y sobre todo se activan los genes y también de la misma planta. El biosol es el extracto de yucca shirígera, que es una planta del desierto, tiene saponinas y glicocomponentes, nos ayuda mucho a mejorar la infiltración y que los nutrientes no se pierdan. O sea, los hace como el señor Albrecht decía, que tienen que ser insolubles, pero que muy biodisponibles. Y Ficoterra es microalgas del desierto, que es realmente un superalimento, es rico en fitohormonas. Ahorita vamos a ver de qué se compone, para tratar de, por lo menos en la raíz y en las hojas, fomentar lo que les decía yo de la biología, ¿verdad? Y aquí, bueno, el microcomplex es soluble, vienen diatomeas, aquí viene algas marinas, yuca, todo de tal manera que sigan vivos, son bacterias vivas. Tiene OMRI, y aquí pues vemos los benéficos las acciones que ya tocamos, pues sideróforas, eh, y sí vemos cómo controla algunos hongos, por el Phytophthora mildew, pero lo que sí he observado es que la planta sí debe estar bien nutrida, ¿verdad? Y ayuda muchísimo. Aquí el biosoil, pues es de la yuca, tiene saponinas, ayuda mucho, es como un alimento también y estructura el suelo, o sea, es el drenaje y activar lo que es la biología del suelo. Y Ficotera son algas del desierto, de Arizona, que esta empresa lo está sacando. Y lo interesante y lo que veo es que a veces se sugiere aplicar unos 2 o 3 litros de melaza por goteo al cultivo. Vemos que tiene mucho carbono, es lo que estamos fomentando también, que alimentar de carbono, pero ese realmente es alimento de bacterias, ¿verdad? Y Ficoterra pues tiene más lípidos, tiene proteínas, cenizas y también tiene carbohidratos y son complejos. Entonces lo que queremos hacer nosotros, aparte de generar más bacterias, que haya más hongos y sobre todo la degradación de los residuos. Y como les comentaba, una planta desnutrida, pues por más que le ayudemos, pues no se puede, ¿verdad? Hay que estarle controlando. Entonces, vemos también la movilidad de los minerales dentro de la planta, que ya ven que el calcio y el boro son inmóviles, los semimóviles son estos micros y los móviles son estos, ¿verdad? NPK más magnesio. Entonces, hacemos análisis de savia para saber qué es lo que está en exceso. Normalmente siempre aquí en el Bajío he observado que hay exceso de nitrógeno y sobre todo falta de manganeso y de hierro. Y ya aplicando esto, entonces la planta empieza a la pirámide que yo les sugeriría, les sugiero hace ratito, ¿ah? Entonces mandamos el análisis a Holanda, tiene más de 100 cultivos de información, tiene más de 30 años en datos y vemos todos los aniones y cationes, aparte el pH,
la conductividad eléctrica y los azúcares. Y aquí, pues les pongo un ejemplo de lechuga. Analizamos e interpretamos el suelo y el agua y pues lo que tiene, por ejemplo, este tiene un pH de 7,47. Pues aquí vemos que hay un riesgo de bloqueo de estos micros. El calcio y el magnesio estaban muy altos. El sodio pues puede empezar, es medio. O sea, vemos todo lo que tiene el suelo o la muestra y sugerimos, por ejemplo, aplicación de por semana fomentando los consorcios, el alimento a los consorcios, el establecimiento, también, pues a veces vemos que falta nitrógeno o que falta, por ejemplo, potasio. Casi el cloruro de potasio no lo manejamos porque sí, yo veo que el cloro puede ser un tóxico o compite con otros macroelementos, ¿verdad? Entonces aquí, pues ya después de esto, el testimonio es lo importante, ¿verdad? Aquí tenemos unos chícharos. Aquí vemos también que estaba muy compactado, e hicimos riego por goteo. Y aquí interesante, hicimos inoculación de la semilla. Aquí vemos cómo la raíz tiene esta empanizada que son nutrientes, que son los consorcios microbianos, ¿no? Aquí vemos que está creciendo muy bonito y la planta creciendo, ¿verdad? Que es lo importante, que lo hablamos de la rizósfera. Y cuando ustedes ven una raíz así, quiere decir que tienen buena presencia de microorganismos. Y vemos la cosecha. Aquí vemos que sí sacaron 100 cajas más y de muy buena calidad y se va de exportación. Aquí también vemos que está limpio y pues es la cosa de, aquí evitamos el herbicida, pero sí metemos la rastra. El objetivo era meter lo menos que se pueda de agroquímicos y sobre todo de herbicidas, ¿verdad? También en brócoli tiene muy buena respuesta. Aquí en aguacates, es en Uruapan. Aquí, como le decía, protegemos el suelo, fomentamos que ya no se aplique ningún herbicida y una nutrición. Estos aguacates son de un amigo nuestro. Aquí vemos que el tamaño, él me lo comentó, ¿verdad? Que lo que le gustó es que tiene muy buen amarre y sobre todo el tamaño, ¿verdad? Eso es trabajo de casi de un año, ¿no? O sea, la agricultura regenerativa o la biología, como dicen un súper orgánico, hay que ganarse el derecho a ser orgánico, ¿verdad? O sea, cuidando al suelo y todo lo que mencionamos hace ratito. John Kemp. John Kemp. Y aquí, por ejemplo, hicimos un tratamiento para control de esclerotinia en lechugas. Y aquí, como realmente cuando son monocultivos, pues es más difícil realizarlo. Entonces aquí inoculamos la plántula y ya evitamos el arado, sí metemos el cincel, em, inoculamos y aplicamos microorganismos y todo lo que les mencioné, hacer análisis de savia y sí vemos que se controla bastante bien la esclerotinia. Aquí en espárragos, los productos, pues hay que facilitarlo al productor para que los aplique. Aquí a veces hacemos fermentos, metemos los alimentos de los microorganismos. Aquí faltaba, por ejemplo, zinc y cobre, y aquí los agregamos, los fermentamos y los metemos, ¿verdad? A tal grado que ya se hizo biodinámico este productor. Aquí el control de la hernia de la col, que sí, aquí le tienen mucho miedo, y entonces aplican cal, suben el pH, pero realmente no, pues no se controla, ¿verdad? Entonces con microorganismos, con manejo y sobre todo con una nutrición ayuda mucho, ¿va? Aquí en la producción tejana, en vid también, vemos que sí andaba muy dañado el viñedo y ya empezó a mejorar mucho. Aquí hicimos análisis, cuidamos mucho al suelo, es cero herbicida. Todavía aquí ya estamos fomentando que hay un acolchado orgánico, ¿verdad? Por el sol y el suelo, ¿verdad? Bueno, entonces lo que hacemos aquí como bioremediación y asesor, hacemos un diagnóstico, ayudamos a las personas o a los productores, porque luego le llegan programas o el análisis de suelo y agua, y a veces está tan complejo que no se sabe qué hacer, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay agua que tiene mucho carbonato, el suelo está lleno de calcio y entonces y pues ya no agregan calcio, ¿verdad? Que es muy importante. Yo creo que es más importante, bueno, tan importante como el nitrógeno.
hacemos análisis, a ver, lo interpretamos y le diseñamos un programa para balancear el suelo y su planta. eh, Fomentamos la fertilización regenerativa. ¿Qué quiere decir? Pues que apliquemos lo que realmente va a tomar la planta y también ayudamos a encontrar tu rendimiento real, ¿no? Hay zonas en que la gente piensa que si aplica más urea, pues va a tener más maíz, ¿verdad? Hay zonas en que uno llega a su nivel y de ahí no pasa, ¿verdad? Entonces, ayudamos a la planta, digo, al productor a encontrar su rendimiento real, que sea más rentable y sea más regenerativo, ¿no? En tiempo real se llama, es como cuando lo mandamos a Holanda, y sacamos, es como sacar análisis de sangre, y para mí es lo más avanzado que hay ahorita, porque tiene cationes, aniones y lo demás, y las relaciones, ¿verdad? También damos capacitación y talleres. ¿Por qué? Porque es necesario que tanto el regador, el que maneja el tractor, el que cosecha, el que maneja la semilla, pues tenga capacitación, ¿verdad? Implementamos también pues, los controles microbianos en técnica en campo, salimos con ellos y tratamos de ayudarnos, ¿verdad? Muy interesante que no estamos avalados por los CCA de North America, entonces cualquier problema que pueda existir, pues preguntamos y sacamos el problema que tengan ustedes, ¿verdad? Entonces, realmente la situación actual del campo, pues es una crisis que es innegable. Aparentemente en el mundo es más importante otras cosas que el campo, ¿verdad? Y ahorita en crisis, pues hay que sacar nuestros talentos y sacar adelante, ¿no? Ahí se ve que tenemos la capacidad de sacar todo esto en adelante y fomentar una nueva agricultura y realmente enfocarnos a lo que sabemos hacer, ¿verdad? La capacidad de no distraernos. Y pues sin campo no hay vida, ¿verdad? Porque los nutrientes, es el alimento y pues la soberanía del pueblo o del país. Bueno, es lo que aquí tengo mis datos, por si tienen interés y pues podemos abrir a preguntas Ya había para, unas. o comentarios o experiencias que tengan ustedes, ¿verdad? Que ya algunos de ustedes ya manejan agricultura regenerativa o la mínima labranza, ¿verdad? No sé Una pregunta, Jorge. sí. Microcomplex, comentas que son hongos y bacterias. ¿Me podrías decir algunos de los hongos y bacterias y qué concentración tienen? Pues mira, la concentración no se puede medir porque la mandé a la UNAM y es muy compleja, ¿verdad? Ok, Tiene los hongos que se conocen como tricodermas, levaduras, son como 10 y los obtengo de una composta que elaboramos como dice Len Ingham, están separados, luego los juntamos en una nutrición, los ponemos en diatomeas, porque también los microorganismos se sí, deben llevar bien, ¿verdad? Entonces son ok, los conocidos, Bacillus subtilis, Metarrhizium, Beauveria, tricoderma yo pongo muy poquito, porque si realmente en la naturaleza es poca, domina. sí, entonces se dominaría, ¿no? Sí, Y hacemos compostas según el cultivo y buscando la relación uno a uno, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que en la composta metemos tanto materia verde como materia de lignina para que se generen los hongos, ¿no? Entonces dura casi más de un año la composta. correcto, gracias. Pues alguna Dijiste que duda. tenía Cofepris también los productos, el Microcomplex, el Biosoil y el Ficoterra. Sí, tienen Cofepris y tienen también Omri. Ok, muy bien. Pues no sé qué opinan de lo que es la naturaleza. A mí me impresionó mucho realmente pensar que un saprófito, que un patógeno conocido como Sclerotinia fusarium, realmente con este tipo de manejo se transforma a lo que era antes, ¿no? En un saprófito, ¿verdad? Y realmente sí es necesario que exista en el suelo. Y también las endófitas, ahorita hay mucho auge en las endófitas. Las endófitas es difícil porque solamente viven dentro del tejido, en el meristemo. Entonces realmente es difícil
sacarlas, meterlas en un envase y venderlas. Pero lo que yo veo, que cuando hay buena nutrición, se inocula con los organismos que nosotros conocemos, se fomenta mucho a las endófitas. Y las endófitas, pues, ¿de dónde vienen? Pues vienen de la planta madre, a través de las semillas, son como vectores y ya luego se suben por el xilema y floema, ¿verdad? Entonces es muy interesante, sobre todo ver que donde empezamos a tener éxito es en preparación del suelo, pero sobre todo en la semilla. Una semilla que no esté tratada con agroquímicos ayuda mucho a que se fomente un microbioma sano y que ayude mucho a la planta, ¿verdad? Claro. Fíjate que nosotros aquí en Sinaloa hemos tenido problemas con fusarium en maíz y básicamente a través de los cultivos de cobertura, la aplicación de tricodermas y microbiología, lo hemos podido controlar, pero con químicos absolutamente nada, ¿no? Además de la rotación y todo un trabajo, ¿no? De supervisión y de análisis de suelo, foliar, de rastrojo, de savia. Pero la verdad que todo es el manejo de la microbiología, ¿no? Y la agricultura regenerativa dice que pues hay que ponerle especial atención a las tres M's: minerales, todos los minerales que se requieren, materia orgánica y microbiología o microorganismos. Y ahí es donde está la clave de esto. Así es. Y el manejo, la otra M del Manejo. manejo, ¿verdad? Sí, sí, es muy interesante eso y sobre todo ya se está recomendando, ya ves que a lo mejor tú ya lo haces, Roberto, sembrar maíz, trigo, digamos, y metes unas 8 variedades diferentes o qué será, o cepas o como se diga, ¿verdad? Ahorita están fomentando o sugiriendo, por ejemplo, si tienes pimientos, inclusive en invernadero de alta tecnología, no nomás meter un solo tipo de pimiento, ¿no? Sino realmente que sean muy parecidos para la venta, pero meter más de 4 tipos diferentes de pimiento, ¿verdad? ¿Por Sí, qué? Porque eso genera defensa y aparte se ayudan entre ellos, se comunican entre ellos, ¿verdad? sí, es correcto. Pues muy bien, ¿qué opinan? ¿Uno de ustedes produce orgánico así como el Che Ezequiel? ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches. Buenas noches. Aquí andamos, amigo. Pues complementando un poquito lo que decías, digo, tú conoces mi terreno muy bien. Yo empecé a hacerme orgánico en 2006. Empecé a dejar de quemar. Sembrábamos maíz y pues empacábamos y después quemábamos, ¿verdad? Dejamos todas esas prácticas y empecé a incorporar todos los cultivos. eh, ya sea apios, maíz, todo lo empecé a incorporar y desde 2006 empecé a aplicar composta de gallinaza, básicamente. Y el resultado fue que hasta yo quedé sorprendido de 2006, después en 2016, 2017 hicimos un análisis de suelo, que yo creo que tú lo viste en alguna ocasión, y tenemos ya 3,6 de materia orgánica. Y fue el resultado de, pues prácticamente de la incorporación de los cultivos, ¿verdad? Eso nos generó la materia orgánica y la aplicación de la nutrición básicamente en base a las compostas. Dejamos totalmente de usar pues todos los fertilizantes químicos y herbicidas, pues no hay un herbicida orgánico. Sí hay secantes orgánicos, pero realmente tienes que aplicarlos cuando la hierba está pues muy chiquita, ¿no? Y el rancho es muy abundante en malezas que tú dices que son buenas, pero a mí me hacen batallar mucho, ¿no? Es un costo alto que tengo ahí con la gente. Entonces, esos son los resultados. Y luego cuando veniste a ayudarnos y eso, pues nos sirvió mucho, ¿verdad? Toda tu experiencia y todo el manejo que le dimos. No sé si te acuerdas la época de la fresa, Sí, que apareció la pestalotia, ¿te acuerdas? sí, Y realmente la fresa de nosotros, yo tenía dos variedades, tenía Sayula y tenía San Andrea, y San Andrea era la más productiva de todas, de ese momento. Eso fue hace como unos 4 años, creo. Y con el manejo nutricional que tú nos apoyaste,
y le quitamos los plásticos. ¿Te acuerdas que me dijiste que es para que se aireara más y todo? Le quitamos los macrotúneles, recogimos eso. Y con el manejo que le dimos de nutrición, tu teoría de que una planta nutrida no tiene por qué enfermarse, pues sí es, yo la veo muy, pues ya la he vivido, ¿no? Muy real. Y en el caso de la fresa, lo que logramos fue, la San Andrea sí no respondió, pero la Sayula se defendió, esa variedad se defendió más. No nos dio calidad de exportación, pero sí nos dio una cantidad suficiente de lo que le llamamos proceso, o sea, la fresa chica, pero sacamos todos los gastos. Entonces ese fue todo, la verdad fue todo un logro, porque la mayoría de mis amigos, pues la pestalotia, tú lo sabes, ¿no? La fresa se muere antes de empezar a producir. Sí, Se manifiesta en la primera floración como a los 2 y medio, 3 meses. Y se muere en un mes, ¿te acuerdas? sí, sí, La no sé. planta se muere prácticamente en un mes. Entonces todo ese manejo nutricional que le dimos y la fortaleza del suelo que ya tiene, pues eso yo creo que fue lo que ayudó mucho. Sí, sí, Ajá. Es lo que yo podría complementar ya de nivel práctico A, de la teoría que tú nos enseñas. muy bien. Ah, muchas gracias. Y pues, ¿qué opinan de el cambio? El cambio sí da, pues, temor o qué le podemos decir, miedo o dudas, ¿verdad? De cambiarse de lo de convencional a lo regenerativo orgánico, ¿verdad? Siempre es como, yo pienso para mí lo más difícil es evitar la fertilización química, ¿no? Realmente los insecticidas, el herbicida también es muy difícil quitarlo, ¿no? Pero ese paso que debe dar uno, yo creo que sí es importante darlo. A lo mejor no todo el rancho, sino poco a poco. ¿Ustedes qué opinan? Tienes razón, Camacho. Yo tengo muchos años desde que estaba en FMC estudiando y trabajando con el concepto de paradigmas, hábitos, cambio. Cuando estudié la maestría en Filadelfia, el tema que más o la materia que más me fascinó, me capturó fue el tema de cambio, ¿no? Estados Unidos es una cultura de cambio. En cambio, nosotros somos una cultura tradicionalista y queremos ir o mantener nuestro status quo. Entonces, en la cuestión de cambiar hábitos es muy, muy difícil. Es muy fácil hacerlo, pero la gente no se da cuenta o no quiere hacerlo. Entonces, en el caso de esto, tienes toda una tendencia, una presión de todos lados en la agricultura y en todos los mercados, pues del marketing, de la venta, del uso de productos, ¿no? Entonces, yo vengo de la industria de químicos, igual que tú, y bueno, ya tengo años como consultor y fuera de productos químicos, pensando más en lo que tú dices, ¿no? La biología es fascinante, estamos aprendiendo de la biología en todos los hábitos de aplicar un herbicida, un insecticida, un fungicida, es generado mucho por la presión de las compañías. Y hay demasiadas compañías, demasiados productos y muy pocos agricultores. Por ejemplo, el día de hoy la acción de FMC se cayó 46% el valor de la acción. Está casi destruida la compañía. Corrieron al director de Latinoamérica por muchos años presionando más venta, más venta. Y yo llevaba años trabajando con FMC y decir, no, el negocio cambió, la distribución cambió, los productos cambió, y estas grandes corporaciones quieren entrar a lo bio, pero con la mentalidad genérica de agroquímicos. Y no venden, no pueden, no entienden que el concepto ya cambió. Entonces, ahorita lo que tú estás diciendo, lo acabo de ver el martes, bueno, con Roberto cuando fui, pues dice, yo con el dron le corto 50% la dosis de agroquímicos. Un técnico en Guanajuato me dijo, yo le estoy bajando 75% la dosis de agroquímicos y funcionan, pero tiene que ver la aplicación, el manejo del agua, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces dice, hay una presión muy fuerte, en el caso de Roberto y de este técnico, a que la industria lo está presionando para que no pierdan esa venta de agroquímicos.
Y tú conoces muy bien, Jorge, pero todos los vendedores, su mentalidad es venta. No quieren estos productos porque no quieren estudiar, no quieren entenderlo, no quieren ir al campo. No, no, es vender, vender, vender y es un cambiadero de personas. La industria está colapsando, ¿no? Sí, sí. Sí, ya el cambio está hecho y no hay marcha atrás. Entonces, lo interesante de esto es, pues, ayudarnos entre nosotros, como les comentaba, y la crisis viene y hay que sacar los talentos. Y por eso yo me metí mucho a la asesoría. Pero sí, como decía John Kempf, hay que ganarse el título de orgánico, porque sí, los saberes campesinos más la tecnología, porque la tecnología está súper fuerte y avanzando mucho la biotecnología. Entonces es como saber de todo y aterrizarlo al campo mexicano, ¿verdad? Entonces, pues no sé si tiene otro comentario, Hola, hola, Sí, para no hacerlo tan largo. A ver. hola, hola. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Buenas noches. Bueno, mi pregunta es acerca de, por ejemplo, en cultivo de fresa, algún, pues algún producto que sea más orgánico y que se pueda usar, por ejemplo, para hacer plántula de fresa y poderla vender, pero que no sea ningún producto tan agresivo. Me hablaron de un producto que se llamaba TerraClean. No sé si lo tengan, o sea, si sepan algo, si realmente es un producto que puede ser útil y viable. Pues mira, yo el terraclín yo lo conozco como un desinfectante que va en contra de mis principios, pero sí, entre más biología, más estable sea la fresa, sobre todo la planta madre para producir plántula, sí es importante, como les comentaba, que tenga un buen microbioma. Entonces, como hablábamos hace ratito, el manejo de la materia orgánica, los minerales, los microorganismos, sí es más, más efectivo porque la planta madre, como les decía, es el vector del microbioma. Entonces, sí, Terraclin es un desinfectante. Hay una creencia, por ejemplo, en Jalisco y en otras zonas de arándanos, no sé si todavía lo sigan metiendo, meten bromuro de metilo y matan todo para sembrar y entonces ya O se vio que metam no, sodio. sodio y ya se vio que no sirve, ¿verdad? Entonces, yo le recomendaría, si quiere, luego le paso mis datos, hacer un manejo integral de la fresa para que se obtenga una buena planta madre y de ahí unas plántulas fuertes para que usted cuando la trasplante, pues ya produzca y sea también de calidad, ¿no? Ya entre mejor trabajemos y mejor calidad y objetivos tengamos, sin distraernos, es lo que yo le puedo decir, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Y otra pregunta, en cuanto hay bueno, por ahí yo oí de algunos, En cuanto pueda, pues un también producto reciba mi que es mensaje, por en favor. base de fitodiesteroides, no sé, es contra insectos fitófagos, no sé si exista algo que vendan, que esté a la venta con en base a eso. No, mire, lo que estamos haciendo es que la planta tenga una fotosíntesis alta para evitar que, por ejemplo, los insectos son indicadores que la planta está desnutrida, ¿verdad? Entonces, si yo aplico insecticida constantemente, pues nunca voy a saber cómo está mi planta, ¿verdad? Entonces, realmente yo no manejo insecticidas. Sí manejo, por ejemplo, diatomeas, azufres, carbonatos, pero si no, como les comentaba, si la nutrición no está completa, pues nunca voy a quitarme el problema de los insectos. Entonces, es otra tecnología que es muy fácil, buena nutrición, lo que les comenté todo en la plática, ¿verdad? En ese sentido, pues no, yo no, el paradigma de aplicar, por ejemplo, fungicidas, insecticidas, acaricidas cada semana, pues no nos ayuda porque no nos revela el problema que tenemos. Para que comas, dice que tiene de fresa, sí, sí, Pues muy bien. Pues si tienen otra pregunta o si no, yo los quiero invitar, voy a hacer otro webinar sobre endófitas un poquito más a detalle, que aparte yo considero que sí es necesario ir cultivando este tipo de biología y pues si no tienen más cosas que agregar, yo voy a dejar esta plática grabada en YouTube por si quieren checarla otra vez. Yo tengo un canal que se llama Jorge Camacho Fitopatólogo, ahí lo voy a subir
porque pasé muchas diapositivas a la velocidad que yo considero para no hacerlo tan largo. Entonces los invito a que vean ese tipo de conferencias o literatura, ¿verdad? Gracias, Jorge. Yo te marco mañana. Tengo que hablar contigo sobre un asunto. Órale, perfecto. Muchas gracias, Gracias. Jorge. Correcto, muchas gracias. Revisamos la información que tienes. Y revisen, estamos en Muy amable, contacto. gracias, Jorge. Pues Gracias, va, Jorge. Gracias, luego, Un Roberto. saludo, gracias por venir, por tomarse el un tiempo. saludo, Jorge. Sí, Oh, Saludos. Sale, que estén bien, gracias. bien, Saludos, Jorge. saludos, gracias. Doctor Jorge, ¿sí me escucha?